Bien, seguimos hablando de Baleares con la entrevista de Thais a la cara más conocida en apoyo a la huelga de educación, Toni Nadal. Tú eres una persona que ahora mismo estás en primera línea porque has defendido la huelga de los profesores aquí en Baleares. ¿Por qué? Yo he defendido o critico desde el otro punto de vista es la politización que hacen los políticos de la vida social. A los políticos les importa la educación, más que la educación les importa una educación de una cierta ideología. Eso a mí me parece mal. Lo que les mueve a ellos, antes que nada, ha sido ir en contra del catalán. Esto es... Esto es así, ¿no? Esto yo creo que yo lo percibo de esta manera, y más con declaraciones de algunos políticos del PP. Es verdad que su aspiración teórica era, o es, que los chicos sepan hablar inglés, castellano y catalán. Perfecto, yo también lo quiero. Yo quisiera que mis hijos hablaran perfectamente el inglés, el castellano y el catalán, faltaría más. Ahora, creo que la razón que les ha movido a eso no es esto. Y después, la crítica y la huelga estaba porque los docentes, los profesores, creían que esta no era la manera de propiciar la buena enseñanza del inglés. Yo tengo a mi mujer que es profesora de inglés, curiosamente, y me decía que con el B2 que se exige aquí no es suficiente como para impartir una clase de matemáticas o de lo que sea en inglés. Un profesor, un docente tiene que tener una autoridad moral delante del alumno. Es difícil tener autoridad moral si tú no estás preparado. Es muy difícil tener una autoridad moral si el alumno te ve, que te ve tus debilidades y ve que tú vas flojo en inglés. Es fácil que los alumnos se rían de los profesores. Creo que esta no es la solución y por eso creo que apoyé la huelga. Y después te diré, lo principal es que los que deberían saber más o menos cómo se deben impartir las cosas son los docentes. Los profesores aquí han hecho una huelga donde, curiosamente, no han pedido una cosa para ellos. Normalmente la gente que hace huelgas suele pedir un aumento de sueldo o según qué condiciones. Sí, de condiciones. No, en esta ocasión los profesores, su preocupación ha sido que mejorara la educación. Teniendo a tu mujer que es profesora de inglés, ¿cómo valoráis en casa todo este tema del trilingüismo? Yo no tuve la posibilidad de estudiar en catalán, pues yo no quisiera que esto pasase. Ahora bien, yo quiero que sepan el castellano, faltaría más, porque yo soy balear, pero también soy español, ningún problema. Y yo creo que esta problemática no estaba en la sociedad mallorquina, creo que la han impulsado ellos. Tú de hecho tienes 3 hijos y los 3 van a un colegio público. ¿Por qué decides llevarlos a una pública? Yo entiendo que la pública, los profesores son buenos profesores. Yo creo que el interés que me han demostrado la gente en las escuelas que han ido mis hijos ha sido siempre muy bueno. Entonces yo quisiera una educación fuerte, una educación pública, y los que quieran ir a la privada, que vayan a la privada, pero una educación pública fuerte y bueno. Si yo quiero tener una buena sociedad o una sociedad futura correcta, tengo que darle un gran valor a la educación, es fundamental. Lo mismo que si quiero tener un buen tenista, tengo que buscar un buen entrenador de tenis. La excepción que confirma la regla es Rafael, que sin un buen entrenador ha llegado a un buen nivel. ¡Qué modesto! Pero lo normal sería buscar gente preparada. Entonces, si ellos realmente les importa la educación, creo que lo que deberían hacer es buscar gente preparada y gente que consensuase con todos los grupos qué modelo educativo es el que nos iría mejor.